Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Romualdo fue un reformador de la vida en los monasterios, donde quiso que se profundizara en la penitencia, la soledad para el encuentro personal con Dios y la vida austera. Durante toda su vida estuvo atento a los problemas de la Iglesia, pero nunca quiso ejercer cargos eclesiásticos. Murió en 1028. Iniciemos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón a Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Atalía, la madre de Ocosias, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosias, tomó a Joas, hijo de Ocosias,
lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años. Mientras Atalía reinaba sobre el país, el 7º año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró el hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados del día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Jehoiada hizo salir al hijo del rey y se le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió y todos aplaudieron aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, a los jefes y a las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndoles: háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada. Porque el sacerdote había dicho: que no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones y por el camino en la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Jehoiada selló la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor. Y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal. Lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puesto de guardia en la casa del Señor. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía le habían pasado el filo de la espada en la casa del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo de Sión su morada. El Señor hizo de Sión su morada. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor hizo sobre Sión su morada. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. El Señor hizo de Sión su morada. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es el reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. El Señor hizo de Sión su morada. Allí haré germinar el poder de David. Yo prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor hizo de Sión su morada. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu corazón, también estará tu tesoro. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Mateo, allí donde esté tu tesoro, dice, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y ciertamente, queridos amigos, Galanya corazón, bañandela ya hipotaba, ya usea moto, ya guatañaína. Si yo soy un platapotá, como decimos nosotros, y claro, ahí está mi tesoro, ¿verdad? Dentro de mi corazón, evidentemente, va a ir detrás de eso, vamos a ir buscando eso. Si queremos acumular las cosas, ¿verdad? Y entonces también nuestro tesoro está allí, entonces nuestro corazón. El corazón, queridos amigos, no quiere decir tu corazoncito que está latiendo, ¿verdad? Sino que el corazón es lo que tenemos como objetivo, tenemos como deseo, tenemos como nuestro GPS, Moto Balañandela Yaguatase. Ese es el corazón, es la fuerza, la energía que nosotros le ponemos en buscar. Él ella posea a conseguirse ese objetivo para percuirse la jaina. Y entonces, por eso Jesús comienza dándonos esta sentencia: no acumulen tesoros en la tierra. Es decir, que tu corazón no esté centrado en el elemento material, en el elemento humano simplemente, en el elemento superficial. Añande golpear 2x3 yo que fuera es como ese mal continuo que tenemos, ¿verdad? Tal vez por el hecho de que somos justamente humus, ¿verdad? Somos humanidad, somos materialidad, pero no nos olvidemos que nosotros somos también razón, racionalidad, somos espiritualidad también. Entonces tenemos que saber manejar estos dos elementos en nuestra vida. Yo recuerdo cuando estudiábamos Platón, ¿verdad? Uno de los grandes filósofos dentro de nuestra historia de la humanidad. Él decía luego como el auriga, dice, o sea, puedo manejar el carro, debe coabe la rienda, lleva. A Moscú y caballo con tu carro, Moscú y caballo, ante la de manejar. El caballo blanco y el caballo negro, a pebere hoy. Uno es lo irascible, es decir, aquello, todo lo que es la parte muy humana. Y el otro es la parte, dice, la espiritualidad, es decir, todo lo que busca correr. Pero los dos, dice, tienen que, para que el carro se vaya bien, los dos tienen que correr de una forma conjunta, queridos amigos. La petente y tirando y entonces de eres maneja cuán. Y así es nuestra vida, queridos amigos. En la medida en que nosotros le ponemos espiritualidad, en la medida en que nosotros entendemos que todas nuestras limitaciones humanas también de lo que es lo irascible, así como decía este filósofo, también nosotros tenemos que entender en el sentido espiritual. Peñande Yara y Ainañande es directamente Peñangarecoque. No se queden simplemente con lo material, no acumulen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen. También hay otro peligro, los ladrones vienen, perforan las paredes y los roban. O sea, están de más, estar ella, lo que sea, pero después es simplemente una cuestión de la naturaleza, una cuestión material, una cuestión que nunca nadie lo va a llevar consigo. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma. Justamente algunos siempre me preguntan, ¿verdad, padre? ¿La iglesia permite o no permite, ¿verdad?, que se pueda incinerar, es decir, que se pueda, después de uno morir, pueda hacer todo lo que significa la incineración? Y hay un documento, ¿verdad? Yo le he explicado, a mí me tenía documento, la iglesia sacó ese documento. Pero eso nos hace entender también, queridos hermanos, que después
queda solamente así un puchito de ceniza, ¿verdad? Un puchito de ceniza. Y la iglesia dice, bueno, el respeto, sobre todo el respeto en cuanto a nuestra propia vida, eso hay que colocarlo en un lugar sagrado, santo. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente nosotros entendemos aquí, como dice Jesús, en cambio el tesoro en el cielo, eso es lo que tenemos que acumular, es decir, lo que vale ante el Señor. Eso es lo sagrado que nosotros tenemos que valorar y entender. Así es que, queridos hermanos, mirando un poco nuestra propia vida, procuremos entender toda nuestra limitación, todo lo que es la materialidad. Va a vender a mañana en día lleva, pero sí, vamos a llevar esa riqueza personal. Lleguemos ante el Señor con las manos pero cargadas de buenas obras y de buenas intenciones, sobre todo realizadas en nuestra familia y en nuestra iglesia. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que el Señor los libre siempre de las angustias y pongan su confianza plena en Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que actúen con coherencia y no se aprovechen del cargo solo para amontonar riquezas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los difuntos, para que gocen del reino eterno de la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor.
final, que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar,